Si se otorga una indemnización por despido arbitrario al trabajador, ¿corresponde reconocer una indemnización por daño moral? Corte Suprema de Justicia de la República. La importancia de esta casación es el hecho de que de alguna manera se sostiene o se da la posibilidad de poder pretender en un proceso judicial el pago de daño moral a pesar que el trabajador ya recibió una indemnización por despido arbitrario. Tenemos que el trabajador, que es la parte recurrente, cuestiona la sentencia de vista en el extremo en que revoca la sentencia de primera instancia que declara fundado el pago de daño moral y reformándola, la Sala Superior declara infundada dicha pretensión. El trabajador denuncia como causal de su recurso la infracción normativa del artículo 1322 del Código Civil. Como antecedentes, se tiene que el demandante interpuso una demanda de pago de indemnización por daños y perjuicios, solicitando el pago de lucro cesante y de daño moral. Su fundamento es el hecho de que él fue despedido arbitrariamente y que siguió un proceso judicial ante el Juzgado Transitorio de Trabajo del Callao, el que le fue favorable. No obstante, el juzgado no le otorga o no le concede el pago de lucro cesante porque sostiene que al haber recibido una indemnización por despido arbitrario, el cual se tramitó en el proceso anterior, ya se resarció el daño patrimonial como consecuencia o producto del despido. Por lo tanto, no corresponde el lucro cesante. Sin embargo, en cuanto al daño moral, sí tuvo en cuenta que el hecho de haber sido despedido de forma arbitraria trajo en el accionante una aflicción, preocupación, al haberse desprovisto del trabajo de forma abrupta. Entonces le otorga el daño moral por la suma de 10.000 soles. La sala, en cambio, la sala superior, en cambio, considera que el daño moral no debe ser otorgado, por lo que declaró infundado dicho extremo al revocarlo, ¿no? Esa parte de la sentencia. Es importante tener en cuenta, como acá lo señala la Corte Suprema, que el artículo 1322 del Código Civil establece que el daño moral, cuando él se hubiera rogado, también es susceptible de resarcimiento. Además, la indemnización por daños y perjuicios constituye una forma de resarcimiento por el daño o el perjuicio ocasionado a una de las partes por el incumplimiento de una obligación, conforme lo está establecido en el artículo 1321 al artículo 1332 del Código Civil. Es importante también tener en cuenta que para que se determine la existencia o el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios, se deben analizar de forma concurrente los elementos de esta responsabilidad, que son la conducta antijurídica, el daño, el nexo causal y los factores de atribución. En cuanto, en cuanto a la conducta antijurídica, debe definirse como todo procede contrario al ordenamiento jurídico o contrario al derecho. Mientras que el daño es la lesión a un interés jurídicamente protegido, ya sea un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En el caso, es importante tener en cuenta que el daño extrapatrimonial es la lesión a los derechos de dicha naturaleza, como el caso específico de los sentimientos considerados socialmente dignos o legítimos. También la integridad física de las personas, la integridad psicológica, el proyecto de vida puede verse afectado y puede generarse contra ellos un daño extrapatrimonial. El nexo de causal, que es nexo causal o nexo de causalidad, que es otro de los elementos, viene a ser la relación causa-efecto entre la conducta antijurídica y el daño causado a la víctima, es decir, el despido arbitrario y el daño, sea patrimonial o extrapatrimonial, que padece la víctima. En cuanto al factor de atribución, este puede ser objetivo o subjetivo. Será subjetivo cuando quien incumple una obligación legal incurre en dolo, culpa, o sea, culpa leve o inexcusable, y será objetivo el factor de atribución cuando nos encontramos en un escenario de responsabilidad contractual o de responsabilidad extracontractual. En la medida que acá versa sobre un contrato de trabajo, estamos ante un factor de atribución objetivo contractual y será subjetivo, dolo, culpa, dependiendo del caso en concreto. Ahora, cuando la Corte Suprema analiza el desarrollo de este proceso en relación a si corresponde otorgar daño moral por el despido arbitrario que está acreditado en un proceso judicial previo, determina que no existe fundamento para otorgar este concepto en la medida en que el sustento del recurso de casación es muy genérico, tiene argumentos genéricos y no tiene una carga probatoria que pueda ser verificable, confiable o idónea, ¿no? Y además tiene en cuenta pues que si bien anteriormente, como se ha señalado, existe un proceso judicial donde se determinó que la conducta antijurídica está en el hecho de que se configura un despido arbitrario, también lo es que el demandante percibió una indemnización por ello,
conforme al artículo 38 del Decreto Legislativo 728 de su texto único ordenado, ¿no? Que está aprobado por Decreto Supremo 003/97-TR. Entonces, sin perjuicio de ello, no se logró acreditar este daño moral, ¿no? Además, si bien existe un informe psicológico donde de cierta forma se busca acreditar esta situación de aflicción como consecuencia del despido arbitrario, este informe psicológico ha sido emitido después de 8 años de ocurrido el cese. Es decir, no hay una proximidad entre el hecho, entre la fecha del hecho del despido arbitrario y la emisión del informe psicológico. El tiempo es demasiado largo, son muchos años, entonces no enerva la situación o el criterio, este informe psicológico no enerva el criterio de la sala superior de haber desestimado el pago de daño moral que había sido reconocido por el juez de primera instancia en un primer momento, ¿no? Como consecuencia de ello, pues, se declara infundado el recurso de casación y, en consecuencia, el demandante no se le otorgó ni lucro cesante ni daño moral. Punto aparte, debemos tener en cuenta que en la actualidad existen criterios criterios judiciales donde sostienen que de otorgarse una indemnización por daños por despido arbitrario, ya no correspondería a ningún tipo de tutela distinta al que ya se le otorgó. Es decir, no correspondería ni la reposición, ni el pago de lucro cesante, daño emergente, ni daño moral, porque el artículo 38 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que no ha sido citado en su literalidad en la presente casación, establece que la indemnización que se otorga por el despido arbitrario abarca todo concepto, ¿no? Sin embargo, también hay criterios judiciales que sostienen que el otorgamiento de este tipo de indemnización solo implica el resarcimiento del daño patrimonial y no el extrapatrimonial, y que sí podría otorgarse una indemnización por daños y perjuicios bajo la modalidad de daño moral o en el concepto de daño moral si se acredita fehacientemente este perjuicio emocional, de aflicción, esta afectación psicológica del trabajador como consecuencia del despido arbitrario. Entonces, tenemos dos criterios y, bueno, la Corte Suprema con esta casación, de cierta manera, al leerla de manera sistemática, podemos concluir que sí cabe la posibilidad de solicitar daño moral a pesar de haber recibido una indemnización por daños, perdón, por despido arbitrario. No obstante, esto va a estar condicionado a que se acredite de manera suficiente, idónea, de forma adecuada, ¿no? De forma adecuada que realmente ha habido esta afectación, tal vez al proyecto de vida, tal vez a otros aspectos extrapatrimoniales, ¿no? Como a la integridad psicológica o tal vez a la integridad física. Sí cabe esa posibilidad, pero siempre condicionado a que se pueda probar en un proceso judicial. Saludos.